Bienvenidos a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Como hacemos en muchas ocasiones, hoy os voy a llevar de viaje aquí en el podcast, aquí en Planeta Cero. Y os llevo de viaje porque ya sabéis que el tema este del misterio, los asuntos del misterio, pues acontecen a lo largo y ancho de todo el orbe. Y es necesario visitar estos lugares, en muchas ocasiones recónditos, inexplorados hasta cierto punto, desconocidos, perdidos. No nos vamos a ir extremadamente lejos hoy, nos vamos a quedar en Europa, en la Europa más oriental, ciertamente, y en una zona bastante septentrional también. Nos vamos a ir hasta Rusia. No a la Rusia más perdida, sino a una zona que, insisto, no nos vamos a Siberia ni a la zona quizá más oriental de Rusia, casi cerca de China y de Japón, no. Como os he dicho, nos vamos a quedar en la parte europea y además en una zona que está bastante cerca de las fronteras con Finlandia y el norte de Noruega, de las fronteras que tiene Rusia con estos dos países, con lo cual pues bastante cerca de la Europa más conocida quizás, porque en este sentido, aunque Rusia se pueda considerar un país europeo, pues parece que siempre es la gran desconocida, parece que siempre nos toca un poco más lejos. Os voy a hablar hoy de un lugar ubicado en una bahía que concretamente es la ensenada de Mesamennaya. ¿Y por qué os quiero hablar de este lugar tan concreto, de esta ensenada? Bien, porque en este lugar se ubica, y a día de hoy se sigue ubicando, desde hace prácticamente 50 años, se ha ubicado un cementerio de submarinos nucleares, de antiguos submarinos nucleares, de lo que era la antigua Armada Soviética y después del ejército ruso. Pues en un momento dado, luego entraremos concretamente en la historia de cómo surge esto. En un momento dado el gobierno ruso decide retirar muchos de los submarinos, de sus submarinos nucleares, algunos otros incluso más antiguos, todavía no en la era más nuclear, incluso hay cascarones de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en un momento dado, insisto, el gobierno ruso decide aparcar aquí submarinos. Y tampoco sería un lugar demasiado especial, hay otros muchos cementerios de submarinos, no solo en Rusia, sino también en otros países. No sería tan especial sino por la acumulación que hay en esta zona, que en un momento dado llegó a estar fuera de control, y porque realmente ahí siguen muchos de estos submarinos, a pesar de los intentos por llevarlos a otros lugares, por desarmarlos. Insisto, repasaremos toda la historia. Y lógicamente, cuando hablamos de energía nuclear, de submarinos impulsados por reactores nucleares, pues ahí está el peligro, porque estos submarinos simplemente han sido abandonados en esta ensenada de Mesamennaya y el reactor nuclear ahí sigue, con lógicamente el peligro que puede suponer para una zona que no está ni mucho menos desierta, sino que hay poblaciones cercanas y que se encuentra a apenas 20 kilómetros al norte de la ciudad de Murmansk, que es una ciudad bastante importante en lo que es la parte de en Rusia noroccidental. Bien, vamos a ubicarnos lo primero en el mapa. Yo supongo que ya, como siempre os aconsejo, ya tendréis todos abierto Google Maps o Google Earth, que son la verdad herramientas maravillosas para este tipo de localizaciones, puesto que uno puede incluso hacer una especie de turismo virtual por los lugares, aunque cierto es que no siempre reflejan todo lo que hay, ya que ya sabéis que hay muchas zonas pixeladas, hay muchas zonas también donde se ocultan cierto tipo de localizaciones, lugares extremadamente secretos que no interesan. En fin, utilizad el método. Yo sé que todavía hay algunas personas, lo sé porque me enviáis emails y mensajes en ocasiones, que preferís utilizar los mapas más convencionales, tipo Atlas me refiero. En fin, cualquier herramienta en este sentido es buena si os queréis localizar. Yo os voy a dar una ubicación bastante básica. Estamos hablando, ya os he dicho, en Rusia, muy cerca de la frontera con Finlandia y
y con la parte más norte de Noruega. Concretamente, este es el Oblast de Murmansk, la provincia de Murmansk, que es la ciudad más cercana a esta ensenada de Mesamendaya. Está, como os ya comentaba antes, unos 20 kilómetros al sur de esta ensenada. Bueno, si buscáis en un mapa, todo este oblast está ubicado en una especie de península que se hace llamar la península de Kola. Y es posible que hayáis leído o escuchado sobre este cementerio de submarinos nucleares referido como el cementerio de la península de Kola, lo cual es relativamente cierto porque está ubicado en este lugar, en esta península, pero la península de Kola es inmensa. Está la ciudad de Murmansk, que está en otras muchas localidades, y yo creo que hay que referirse concretamente a esa ensenada de Mesamendaya, que es el lugar en el que está el cementerio de submarinos nucleares. Además, que esta ensenada no está en lo que es la península mismamente, sino que está al inicio, donde está el inicio de esta península de Kola. Concretamente, la ensenada de Mesamendaya se encuentra dentro de una bahía, como os comentaba al principio, que es la bahía de Olenja. En esta bahía también hay una base secreta a la que, bueno, si uno visita algunos podcasts al respecto de todo este tipo de secretos militares, bases secretas, etcétera, pues es bastante mencionada la bahía de Olenja por esta base secreta que hay, que yo creo que tampoco es tan secreta, porque incluso uno si navega por internet y busca un poco de información, ve que se trata de una base de la Armada rusa. Desde luego no te va a decir todos los experimentos o las maniobras que se llevan a cabo en la base, pero vamos, tan secreta no es cuando aparece perfectamente cuando uno hace una búsqueda en internet. Pero bueno, ya se sabe que estas cosas a veces se exageran. Insisto, localizada en la bahía de Olenja, está ensenada de Mesamendaya. Y bueno, yo creo que ya estamos más o menos localizados. Bueno, si uno no consigue encontrar bien en el mapa todas las localizaciones concretas, con ir a Murmansk, que es una ciudad bastante grande y populosa en Rusia, bastante conocida además, pues con ir a Murmansk ya sabe más o menos dónde está situada esta ensenada y este cementerio de submarinos. Un cementerio de submarinos nucleares que, como comentaba anteriormente, queremos tratar sobre él en Planeta Cero, porque ha llegado con el paso de los años e incluso las décadas a ser un lugar bastante peligroso y que, bueno, realmente no se sabe demasiado, no se radia mucho su existencia. Son estas cosas de las que lógicamente no se hablan en los noticiarios. Llegar hasta esta ensenada puede parecer complicado porque está en una zona bastante lejana, pero para ciertos residentes, para los locales de la zona, no es en absoluto complicado, puesto que a pesar de que es un área con acceso restringido, con acceso limitado, parece ser que el acceso a lo que es la instalación donde está el propio cementerio de submarinos nucleares, la única limitación que hay es una pequeña valla metálica, y que parece ser, según cuentan algunos vecinos, algunos locales de la zona, pues la valla está prácticamente resquebrajada, está rota en muchos puntos, y es que este lugar, este cementerio de submarinos, está prácticamente abandonado. Con lo cual, bueno, pues no hay ningún tipo de cuidado al respecto, y lo peor de todo es que ahí siguen los reactores nucleares de los submarinos y algunas otras cosas más que vamos a ir viendo a medida que desarrollemos un poco el podcast. Insisto, en principio, las únicas personas que tienen acceso dentro de esta zona restringida son las personas residentes de las localidades cercanas, pero tampoco parece ser que hay ningún tipo de seguridad ni guardias que le puedan impedir a uno llegar. Cierto es que llegar a la ensenada en sí pues no es demasiado fácil, apenas quedan unos caminos que con el paso del tiempo se han hecho algo más impracticables. Antiguamente sí que era factible llegar con vehículos, ahora parece ser que prácticamente son caminos por los que se puede ir en forma de peatón, por los que se puede ir andando. Concretamente, estos caminos parten desde las dos localidades más cercanas a la ensenada, que son Gatsievo y Snezhnogorsk.
Bien, son precisamente los vecinos de estas dos localidades, que no dejan de ser pues pequeños pueblos, tampoco estamos hablando de ciudades, los que reportan o han ido reportando poco a poco pues las condiciones de este lugar, que otrora sí que parecía que podía acabar siendo pues un cementerio medianamente oficial y legislado por el gobierno de forma bastante estricta, y que al parecer ahora está en pleno abandono con el peligro que ello supone. Insisto, todos estos vecinos nos cuentan las historias, toman también, son los que han denunciado básicamente, tomando incluso fotografías del lugar. El lugar es ahora tan familiar para los residentes de la zona que básicamente a muchos estos caminos les sirven para hacer deporte, ir a hacer running, ir a correr hasta allá, para ir a pasear a sus mascotas, y llegan hasta esta zona que en principio pues parecía que iba a estar tan aislada y controlada, y ahora pues es una zona por la que uno puede acampar tan tranquilo. Lógicamente con una posibilidad extrema de radiación que parece ser que a nadie le preocupa, y con todos estos reactores nucleares e incluso armamento de los propios submarinos que allí han quedado abandonados. Vamos a hacer una breve historia de, en principio os voy a comentar, antes de entrar en la historia en sí, qué es lo que ahora mismo queda de lo que era la antigua instalación en esta ensenada de Mesa Mednaya. Antiguamente es cierto que había edificaciones que parece ser que servían como vivienda temporal a los oficiales y marinos en general, pero especialmente a los oficiales que visitaban la pequeña base naval localizada en la bahía, esta que os hablaba antes, que parece ser que ahora ha pasado a ser una base secreta, entre comillas, porque insisto que no es tan secreta, es bastante fácil de localizar. Bien, todo esto en lo que es la zona de la Ensenada, donde está el cementerio de submarinos, estas edificaciones que os comentaba ahora están prácticamente en ruinas, y ya no quedan ni siquiera los techos, las techumbres, apenas sí quedan las paredes de cada una de las edificaciones. Se pueden apreciar también los restos de el antiguo muelle que había, que estaba construido en madera, y eso sí, más arriba de la Ensenada queda en la zona baja de unas colinas, pues sobre estas colinas que rodean toda la bahía hay restos de algunas edificaciones más, que en este caso pues no está muy claro, no parece que fueran viviendas, no se sabe cuál era el propósito de estas edificaciones. Parece ser que pudieran ser una especie de almacenes para productos químicos antiguamente, puesto que los vecinos, los locales de la zona han encontrado en estos almacenes, aún a día de hoy, bidones y contenedores que parecen llenos y que parecen corresponder a productos pues de esta índole, productos que podrían ser químicos, corrosivos, en fin, no se sabe muy bien qué es lo que hay allí, que insisto, está todo abandonado, todo aquello quedó abandonado tal cual, con el peligro de todos estos productos que continúan allí almacenados. No solo peligro porque lógicamente la erosión, la corrosión puede hacer que estos bidones, estos contenedores en un momento dado empiecen a tener fugas, sino peligro porque alguien directamente pues intente ir allí con alguien con demasiada curiosidad y cree un auténtico estropicio. Parece ser que esto, según relatan los vecinos de la zona, esta zona comenzó a quedar abandonada a finales de los años 80, aunque luego, como os relataré en breve, hubo bastantes trabajadores allí intentando pues sacar algún provecho de todos aquellos submarinos abandonados. Otra de las infraestructuras que siguen quedando en la zona es una pequeña vía que conecta estos edificios de lo alto de las colinas con el muelle, pues provisto para transporte de mercancías en vagonetas, básicamente, desde el muelle hasta los edificios. La historia del lugar, pues parece ser que en algún momento de los años 70 del siglo XX, esta ensenada de Mesa Mednaya comenzó a utilizarse como cementerio la idea que tenían era que fuera un cementerio para barcos, aunque acabó albergando básicamente submarinos. Por aquel entonces los astilleros convencionales en toda la Unión Soviética parece ser que tenían demasiado trabajo con
con el montaje de lo que eran las nuevas naves. Y bueno, pues no podían perder el tiempo desmantelando todos los navíos que quedaban fuera de uso, fuera de servicio. Y especialmente complejo en este caso era el deshacerse de los submarinos nucleares, puesto que requerían de demasiada mano de obra y horas de trabajo. Así que, bueno, pues se plantearon dos soluciones en aquel entonces para estos submarinos nucleares. En primer lugar, muchos de ellos utilizarlos para prácticas de tiro y entonces hundirlos durante ejercicios de prácticas de tiro, insisto, de naves mucho más modernas. Ha habido zonas, bueno, de hecho todavía sigue habiendo zonas, como una zona bastante extensa del mar de Kara, que es una zona ya muy cerca del Ártico, donde se ejecutaban este tipo de prácticas de tiro, y allí parece ser que lo que hay realmente es un cementerio de submarinos nucleares en esta zona del mar de Kara, pero hundidos, bueno, pues bajo las aguas, y que parece que también están amenazando con crear una auténtica hecatombe en el momento que esos reactores nucleares que están en el fondo del mar pues tengan alguna fuga. Podría ser también un auténtico problema. Y bien, digo que esta era la primera solución, utilizar los submarinos nucleares para prácticas de tiro, y la segunda opción pues era arrastrarlos hasta este tipo de cementerios, que como decía antes ya se crearon varios a lo largo de toda la Unión Soviética en su momento, arrastrarlos hasta este tipo de bahías y ensenadas y allí dejarlos abandonados. Claro, lo lógico era pensar que se hiciera con unas ciertas medidas de seguridad y una cierta vigilancia, pero bueno, os podéis imaginar, ¿no? Ya no solo la Unión Soviética, sino lo grande que es un país como Rusia, lo complicado que es controlar absolutamente todas las zonas, y después de la caída de la teórica caída del régimen comunista, y una vez que la Unión Soviética comenzó a desmembrarse, pues prácticamente todo se vino abajo, y este tipo de lugares pues quedaron efectivamente más abandonados que otra cosa. Así pues, y como decía antes, de acuerdo con los testigos locales que han visitado el área, y también si nos ceñimos a las fotografías que hay del lugar, pues parece ser que allí permanecen todos estos navíos fantasma totalmente fuera de uso y bueno, prácticamente a punto de hacer colapsar esos reactores nucleares. Bien, en los años 90 se reabre un poco la historia de la ensenada de Mednaya, puesto que el ejecutivo ruso, ya entonces Rusia, ya no la Unión Soviética, parece ser que llega a un acuerdo con una compañía privada. Y es lo que tiene, que se acaba el comunismo, que comienzan a aparecer compañías privadas que también quieren sacar provecho de lo que sucedía en los años anteriores en la Unión Soviética. En este caso, una compañía privada que se compromete a desmantelar los cascos de los submarinos y llevarse las piezas, bueno, supongo que para sacar provecho con el metal. Hay que decir que, bueno, lo comentaba antes, estas naves abarcan un gran periodo, desde algunas que combatieron incluso en la Segunda Guerra Mundial, submarinos realmente antiguos, hasta algunos bastante más avanzados que, bueno, ya del periodo nuclear de los años 50, 60. Bueno, en cualquier caso, submarinos que por una u otra razón pues se decidió prescindir de ellos. El cementerio estuvo prácticamente activo durante los años 70 y 80, con lo cual todas las naves, todos los submarinos hasta esa época, pues todo tipo de submarinos, me refiero, hasta esa época pudieron acabar allí, con lo cual pues submarinos de un tipo con bastantes avances tecnológicos, quiero decir. Bien, volviendo al tema de esta empresa privada que en los años 90 se compromete a desmantelar los submarinos, al parecer los trabajos en sí tenían tan poca supervisión y control que algunos testigos comenzaron a alertar de que aquello era pues más un robo que una empresa que estuviera desmantelando nada, hasta el punto de que se sustraía munición, misiles que había todavía en los submarinos, y todo este material salía furtivamente de la zona,
en vehículos particulares, ya ni siquiera de la empresa en cuestión, que parecía que era la que estaba encargada de desmantelar aquello. Con lo cual aquello se convirtió en un auténtico despropósito y lógicamente en un peligro, ya no solo para la zona, sino, bueno, quién sabe dónde acabaron todos estos misiles, todo este armamento. Pues posiblemente en algunas otras naciones en conflicto, en manos de mercenarios, de vendedores de armas, quién sabe. Lo cierto es que, bueno, todo esto ya no era por el peligro en sí del armamento, sino también, y como llevo recalcando desde el principio, con lo que podía suceder con los reactores nucleares, con la energía nuclear que había en aquellos submarinos, y teniendo en cuenta que estaban siendo desmantelados por gente tan poco profesional, pues aquello podía acabar en una auténtica catástrofe. Se reportó al mismo tiempo que muchas piezas de estos submarinos, las que no eran de utilidad mientras se iban haciendo chatarra, pues directamente fueron hundidas de forma deliberada en la ensenada y por toda la bahía, con lo cual pues más basura nuclear, por así decirlo, en toda la zona. Y bueno, pues poco a poco la zona parece que acabó por perder interés. Supongo que una vez que lo más interesante fue desmantelado, y prácticamente hasta llegar a nuestros días, donde nadie, absolutamente nadie, se hace cargo de todos estos submarinos, de todos estos reactores nucleares, y pues quién sabe si todavía posiblemente hasta quede armamento en la zona. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Porque tampoco me quiero extender más. Realmente es un lugar bastante tétrico. Bueno, los vecinos lo describen como un lugar bastante terrorífico por las imágenes, por las escenas que dejan estos antiguos navíos ya prácticamente abatidos por la corrosión, y desde luego por el peligro nuclear que tiene la zona, insisto, a tan solo 20 kilómetros de una ciudad como Murmansk, y no demasiado lejos sin más lejos de la frontera con la Unión Europea, de la frontera con Finlandia. Y no hace falta no hace falta tampoco que estén demasiado cerca para, en el caso que haya una catástrofe nuclear, que la onda expansiva pueda llegar mucho más lejos. Nos podemos encontrar con prácticamente toda Europa inundada en el caso de que una tragedia pudiera acontecer en este cementerio completamente desasistido y dejado de la mano de Dios. Es cierto que Rusia tiene unos cuantos más de estos cementerios de submarino, y bueno, como os he comentado antes, yo creo que algún día también habrá que hacer un podcast sobre esa zona de hundimientos en el mar de Kara, en la zona ártica, porque también es un lugar bastante que se ha comentado bastante. Incluso parece ser que algunas asociaciones ecologistas han querido poner el grito en el cielo, pero el problema es tratar con una nación como Rusia, que ya sabéis que es bastante hermética y que no es tan abierta como algunas otras de sus vecinas más europeas. En este caso, pues no nos queda más que esperar que todos estos cementerios que hay por toda Rusia, algunos más cercanos como este, que como podéis ver está muy cercano a ciertas poblaciones, otros en zonas mucho más remotas, lo único que nos cabe esperar es que alguien tome responsabilidad dentro del ejecutivo ruso y empiece a tomar alguna medida al respecto, porque esto sigue siendo un auténtico peligro en potencia, y que más tarde o más temprano pues acabará por estallarnos a todos en las narices, tal cual. Para cerrar os voy a dejar una curiosidad, y es que investigando un poco para este podcast en Google Maps, lo mismo que os comentaba que hicierais al principio, que os acercarais a la zona, pues es curioso porque en lo que es la propia ensenada de Nesamennaya, que se puede localizar, tiene una forma un tanto rectangular, no es demasiado grande esta ensenada, la puede uno buscar en Google Maps. Y es curioso porque en esta aplicación aparece completamente limpia de restos de cualquier nave. No hay absolutamente nada. Uno se puede imaginar, bueno, en cualquier foto de satélite pues pueden aparecer allí los submarinos abandonados. Hay algunas fotos de satélite, efectivamente, que ahora os voy a comentar una página web en la que podéis encontrar algunas de estas fotos.
y sí que aparecen algunos de estos submarinos en vistas de satélite, que además es muy curioso porque se puede hacer el ejercicio de superponerlas sobre la de Google Maps a día de hoy, y sí que en Google Maps hay como, en la actualidad, en esta foto que os digo que ya aparece completamente limpia en Google Maps, parece que sí que hay como algo sumergido, pero no acaba de estar muy claro el qué es, con lo cual yo no sabría decir si es algo que realmente se ha sumergido o se ha sumergido a propósito, lógicamente, o si ha sido una maniobra para intentar borrar estos submarinos de la foto vía satélite en Google Maps. Realmente no lo sé, pero es bastante extraño. Os comento esta página web, a la que también quiero agradecer además, porque es la que mejores fotografías aporta y son las fotografías con las que estoy intentando ilustrar el podcast con imágenes en YouTube. Esta página web es submarines.narod.ru. Es una página web que, hay que decirlo, está en ruso. Y bueno, es una web que realmente habla de varios de estas localizaciones de cementerios de submarinos, y concretamente en uno de sus apartados, si uno va navegando, pues sí que se encuentra el de Nesamennaya, y ahí están las fotos. Está esta toma aérea, insisto, en la que hay pues varios de estos submarinos que se pueden ver, toma aérea, mejor dicho, vía satélite. El problema de esta web, insisto, submarines.narod.ru, es así como la podéis buscar. Os dejaré también una pequeña descripción en el enlace, en la descripción del vídeo, os dejaré el enlace. El problema que tiene es que muchas de estas fotografías no se pueden descargar, están protegidas por el copyright, algunas de ellas, e insisto, los que no sepáis hablar o leer ruso, pues no sé si realmente la web se puede traducir, si podéis utilizar un traductor, pero vamos, no hay ninguna opción de verla en inglés ni de verla en ningún otro idioma, con lo cual sí que debéis de saber algo de ruso para poder navegar por ella. Pero en cualquier caso, si tenéis curiosidad, os dejaré el enlace de submarines.narod.ru. Bueno, pues esta ha sido mi aproximación a este extraño lugar, que algunos me podéis decir, hombre, pues tampoco, si realmente tiene lo que tiene, y ya lo has comentado, mucho misterio no hay, lo único que tiene es bastante peligro. Sí, ciertamente, en eso os puedo dar la razón, pero también es cierto que aquí el misterio reside en que prácticamente nadie da voz a este tipo de lugares, y parece ser que incluso en Google Maps intentan hacer desaparecer. Es curioso que no se hable de lugares que son realmente tan peligrosos como lo puede ser para cualquiera de vosotros que nos esté escuchando desde Europa. Es que esto es una amenaza real que se cierne sobre toda Europa, incluso sobre las zonas más alejadas de esta zona de Murmansk, que no sé, en Francia, en España o en Portugal se me ocurre, o en Irlanda, una posibilidad de una catástrofe radiactiva podría perfectamente llegar. Así que, pues insisto, aquí el misterio reside en por qué se nos tienen que ocultar este tipo de lugares, y yo insisto, no es el único. Hoy he querido hablaros de esta ensenada, de Nesamennaya concretamente, pero desde luego es un peligro que está ahí, y del que, pues simplemente os quería hablar, de este tan extraño, misterioso y tétrico lugar, por decirlo de esta manera. Espero que os haya gustado el podcast de hoy aquí en Planeta Cero, y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.